Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeres. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa número 181, el programa de Atilia Borón, que hace junto a Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Paula Klachko, quien les habla, y a veces, de vez en cuando, el Fede Montero. Y hoy le mandamos un beso grande a Marce, que no pudo venir, así que ahí va nuestro saludo. Y bueno, como siempre, nos saben que nos pueden escuchar por la M530, Somos Radio, también por la FM 90.7, la radio de la UNDAV, y toda una red de emisoras hermanas de América Latina y de Argentina, que les mandamos un gran abrazo. Y también nos pueden ver por el canal de YouTube Somos Radio AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Como siempre, un montón de cuestiones, pero primero nos saludamos. ¿Cómo estás, Atilia Borón? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muy bien, así muy, como siempre, tratando de reordenar el caos de noticias sobre los asuntos internacionales y tratar de sacar algunas buenas conclusiones en limpio para la oyentada. Así es. ¿Qué tal, Telmi? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien, viendo también partidos de fútbol a mansalva, porque sí. Estamos ¿Estás ahí. En modo fútbol, en modo Estoy mundial? un poco en modo fútbol, me gusta, pero bueno, en la medida en que se puede, ¿no? Claro. Y siguiendo también todas las noticias internacionales, mucho sobre el estrecho de Hormuz, que sí, que hoy bombardeamos, que mañana hacemos un pacto, un acuerdo, todo una gran confusión que vamos a tratar de más o menos investigar un poquito y razonar a ver qué puede ser lo que esté pasando allí. Así es. Bueno, sí. Con una América Latina bastante convulsa, ¿no? Sí. Finalmente el resultado de Perú, también es algo que después vamos a charlar, pero está ahí, cabeza a cabeza. Sí. 500, Tremendo. 500, 600 votos, por favor. Es algo infartante. Algo realmente, yo no recuerdo ninguna No. elección, por más polarizada que haya estado, donde realmente el conteo era de ese nivel. O sea, de 18 millones de votantes, la diferencia que ahora tienen es de eso, 500, Menos de 1000. 500, incluso. Menos, Estaba- exacto. Por momentos Hora había por hora 700, sí, cambia. Pero o sea, ya no es un empate técnico, es un empate. Bueno, tenemos muchas novedades o ponernos al tanto sobre eso, pero ahora en un ratito enseguida vamos a tener una entrevista súper interesante con una persona clave en este proceso electoral en Perú, así que lo vamos a charlar en profundidad. Pero bueno, también antes de empezar el programa queremos, como cada sábado lamentablemente, desde hace ya 21 días que tienen secuestrada y secuestrado a nuestro compañero y compañera, queridísimos, compañerísimos, Pili, la gran Pili, que es María Paula Jiménez, y Lucas Aguilera. Ambos son directores de investigación de Nodal, de la Agencia de Noticias de América Latina. La Pili también es compañera de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y de tantas luchas y de tantos realmente, ¿no? Dos militantes, completos, que están y ponen el cuerpo en todo, y justamente por eso estaban participando del convoy terrestre que forma parte de la flotilla Global Sumu. Esto era una caravana que iba por tierra y tenía que atravesar Libia para poder llegar a Egipto y luego tratar de entrar con ayuda humanitaria por el paso de Rafah a Palestina. Palestina, que entre paréntesis en un ratito también vamos a ver, sigue absolutamente bajo bombardeos, genocidio, catástrofe humanitaria, sin agua, etcétera. Bueno, por eso mismo él y ella fueron, junto con otros 230 compañeros y compañeras de distintos países del mundo, a poner el cuerpo, pero ellos dos, junto con otros 8, fueron secuestrados ahí en Libia del Este. Y bueno, después de muchos, pueden visitar la página de Nodal, que está día por día toda la cronología, toda la información que se tiene hasta hoy en día. Pero bueno, hubo una nueva comunicación en estos días, y lo que se sabe es que, bueno, obviamente malísimas noticias, que la están pasando mal. Pili pudo hablar en la comunicación anterior con su madre y le dijo: esto es un infierno. Bueno, realmente la están pasando mal, y como dijimos, hoy se cumplen 21 días, y en la última comunicación lo que trasladaron es que les dijeron que los iban a retener por lo menos 30 días más. O sea que es una situación
muy delicada. Bueno, por lo menos blanquearon el hecho de que están ahí, de que están vivos, de que pueden hablar, pueden hacer llegar algún comentario muy de vez en cuando, ¿verdad? Y no han levantado la acusación de terrorismo, ¿verdad? Que eso podría ser muy complicado. Hay que recordar una cosa, Libia del Este no existe como Estado. Claro, Libia del Este es una banda privada de señores de la guerra, como se llama, producto de la destrucción de Libia que llevó a cabo Occidente, Estados Unidos con la ayuda europea, ¿verdad? Y ahí quedó una banda de delincuentes que se roban Era todo un el país petróleo. cuando estaba Muammar Gaddafi, Claro, ¿no es cierto? De los más modernos de África, ¿no? Sí, el de mejores indicadores de desarrollo social de lejos de África. Y lo que quiero decir es que el sector que hoy en día tiene el control de Libia del Este responde de manera bastante clara a las iniciativas que tome el Estado de Israel y el régimen sionista. Así es. Digo, lo que más me preocupa a mí es menos lo que puedan decidir ellos que las indicaciones que le dé Tel Aviv a estos delincuentes de Libia del Este a ver qué hacen con estos muchachos que estaban en la comitiva. Claro. Y bueno, exacto, es muy preocupante lo que sí se viene viendo y desde aquí convocamos, desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo, desde Diálogo Internacional, convocamos a que este tema esté todos los días de distintas maneras en la arena pública, a través de los medios, las palabras, los videos, los actos. Esta semana, bueno, fue importante, hubo un acto el martes en el Instituto Patria, de solidaridad con Pili, con Lucas y los otros 8. También el diputado y cura Juan Carlos Molina se reunió en estos días con el Papa León XIV y también trasladó este tema. Vamos a ver si el Papa también toma cartas en el asunto. Bueno, hubo también otro acto en el PJ, anteriormente hubo actos también de otras organizaciones, el PJ Capital, ¿no? Sí. En fin, y también una parte de compañeros de la Global Sumud Flotilla están en huelga de hambre. Así que, bueno, vaya nuestra solidaridad, nuestra disposición para hacer todo lo que haya que hacer y en lo que podamos colaborar, porque necesitamos de vuelta con urgencia a Pili y a Lucas en la Argentina y a los otros 8 en sus respectivos países. Seguramente si estuvieran acá, Pili y Lucas estarían poniéndole el cuerpo a tantas luchas como, por ejemplo, también una delegación, contanos, Atilio, claro, que estábamos charlando hace un ratito. Una delegación de una misión de derechos humanos que sale para Bolivia este próximo lunes, van a estar 3 días en Bolivia. Es una iniciativa que está encabezada por el diputado Juan Marino, que cuenta con integrantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Partido Comunista, la CTA Autónoma y algunas otras organizaciones. Y esa misión, digamos, es una misión de ayuda humanitaria como era esta, en la cual están retenidos nuestros compañeros y amigos allá en Libia del Este, para ver cómo está la situación en Bolivia, que realmente ha habido un deterioro bastante pronunciado, violencia muy fuerte de parte de las autoridades nacionales y un pueblo que, bueno, está protestando porque hay una situación que realmente es calamitosa en este momento. Así que muy importante apoyar esa misión que va a salir el lunes para Bolivia. Ahora tenemos... Con suerte, si se da todo como planificamos, vamos a tener justamente una nota para hablar de lo que está pasando en Bolivia y enterarnos bien de esa situación. Yo quería hacer una referencia más bien local, aunque internacional también, porque desde distintos países, mujeres políticas están levantando la voz por la libertad de Cristina y denuncian el lawfare como herramienta disciplinaria. Voy a nombrar algunas de estas mujeres: Paola Pavón, gobernadora de Pichincha, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Y actual presidenta de Revolución Ciudadana, Adriana Salvatierra, política y expresidenta del Senado de Bolivia, Mónica Oltra, ex vicepresidenta del gobierno valenciano, Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, y Carolina Rangel, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, entre otras. Muy bien, porque esta semana se cumplió un año, compañeras y compañeros que nos escuchan desde otros países, un año de esta absolutamente injusta cárcel a Cristina Fernández de Kirchner y además
miren qué ridículo, inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, ¿no? Así es. Que como siempre... El miedo que le tienen. Eso, el miedo que le tienen, y también secuestrándola a ella, también intentan disciplinarnos y secuestrar nuestras necesidades de rebeldía frente a esta injusticia absoluta que nos gobierna y que se alinea con lo peor del mundo. O sea, es que ella, perdón, adelante. No, iba a comentar que estuvo el hijo Máximo Kirchner con en Gato Silvestre el otro día, que contaba algo que yo no sabía, que tiene solamente 1 hora por día que puede estar tomando sol, porque si no está totalmente encerrada constantemente, y nada más que 4 horas de visita. Por semana. Claro, semanal, tiene un régimen de prisión domiciliaria más estricto y asfixiante que el de los jerarcas del viejo régimen militar, los torturadores, secuestradores que gozan de mayores márgenes de libertad, que pueden salir a la calle, salir a hacer compras sin ninguna clase de problema. Cumpleaños. Y ella tiene que estar ahí encerrada. Bueno, esto me parecía importante. También, sí. Toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo también desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, con todo el cariño por esa enorme líder popular de la Argentina. Y bueno, vamos a seguir peleando por su libertad. Cristina Libre. Una cuestión que se me quedó en el tintero de la intervención anterior, nuestra intervención cuando abrimos el programa, Paula y Telma, es la absoluta y criminal inacción del gobierno argentino, la Cancillería argentina. Sí, es muy importante, frente a lo de Pili y Lucas, es central. Digamos, lo que es el manual básico de operaciones de una Cancillería, preocuparte, no importa la identidad política del ciudadano en cuestión o de la ciudadana en cuestión, totalmente. Tenés que averiguar y hacer valer los antecedentes que el ciudadano está protegido por las leyes de este país. Este gobierno infame que tenemos en la Argentina ni siquiera ha movido un dedo para averiguar el paradero y las condiciones en las cuales se encuentran Pili y Lucas. Así es, muy importante. Por eso es importante que acá en Argentina nos movilicemos y hagamos todo tipo de presiones, de actos para que nuestro gobierno tome cartas en el asunto, porque no cabe otra, no es un asunto, una violación flagrante al derecho internacional, y tenemos que estar representados allá tan lejos, en esa zona tan delicada, como contaba Tilio antes, por el gobierno nacional. Igual que la Meloni, que tampoco le debe causar gracia por su ideología, pero sin embargo el gobierno italiano sí está presente en la defensa de 2 personas italianas que también están secuestradas junto a Pili Lucas. Bueno, así es. Y bueno, la verdad que bueno, es un mundo difícil, como decimos siempre. También hay noticias interesantes. Lo preocupante de la situación de Bolivia es claro, pero también es muy auspiciante la lucha de un pueblo que se mantiene hace más de 40 días, quedan más de 20, no sé, muchísimos, no quiero decir el número, lo vamos a profundizar con nuestro entrevistado en un rato, pero está presente, así como, bueno, también vamos a hablar sobre la cuestión de los acuerdos que se están intentando realizar en estos días entre Estados Unidos e Irán también. Y alguna información dice que está ya tanto el primer ministro de Pakistán, que es el que hizo de mediador, ¿no?, entre las delegaciones de Estados Unidos y de Irán, tanto él como el mismo canciller iraní dicen que está muy cerca, y que realmente hasta ahora es el momento de mayor digamos, proximidad. Ahora, recordemos una cosa, no se trata de un acuerdo de paz, es lo que se llama un memorándum de entendimiento, que significa que toman algunos acuerdos, algunos consensos, para después seguir adelante y profundizando lo que significa un acuerdo de paz. Así es. Bueno, vamos a tener también una entrevista muy interesante en un rato más en el programa. También nos preocupa mucho la situación de Cuba, que en un rato vamos a hacer referencia, pero ahora ya nos metemos de cabeza en tema Perú. Porque, bueno, como saben, están el domingo, bueno, el 7 de junio fueron las elecciones, la segunda ronda electoral, como decíamos hace un ratito, y entre Keiko Fujimori y la derecha, bueno, la señora heredera de la dictadura
de su padre y de toda su política, con el compañero Roberto Sánchez, expresión del pueblo trabajador peruano, de una izquierda popular. Y bueno, está una situación realmente infartante, no encontramos otra palabra porque se está contando voto a voto y la diferencia es mínima. Así que queremos analizar todo lo que se está desarrollando y la movilización del pueblo peruano, ni más ni menos que con la compañera Anaí Durand. Ya hemos tenido el enorme placer y honor de contar con la palabra, con el análisis de Anaí en otros programas de diálogo internacional. Ella es socióloga, es ex ministra de la Mujer, justamente durante el gobierno del encarcelado profe Pedro Castillo, y también forma parte del equipo técnico de la campaña electoral de Roberto Sánchez. Así que, Anaí, muchísimas gracias por atendernos en medio de este tembladeral que está sucediendo en tu patria, en nuestra patria Perú hermosa. Acá te saludamos a Tilia Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos por atendernos, Anaí. Bueno, como esto es algo de minuto a minuto, estamos ahí pendientes, pero todo a minuto cambia. Y bueno, y el pueblo, nuestra audiencia argentina, no tampoco puede estar tan al dedillo siguiendo tal vez la situación. Que podés compartirnos, contarnos cómo está ahora la situación, el recuento electoral, la disputa. Sí, a ver, el proceso de conteo a cargo de la Oficina de Procesos Electorales culminó el día jueves, cuando llegaron justamente las actas del exterior, ¿no? Y esas actas marcaron un cambio en la tendencia y pusieron a Keiko Fujimori arriba por algo de, ahorita creo que son 8,000 votos, ¿no? Sin embargo, hay un bolsón de actas que están listas, están todavía, que han pasado a los jurados electorales, que han sido observadas por uno u otro partido y son objeto de un procedimiento legal por el cual los partidos apelan y buscan la validación de esos votos. Este proceso puede durar aproximadamente 3 semanas, son casi 1.500 actas que están pendientes de ese proceso de validación, por lo cual ya el jurado ha adelantado que los resultados finales estarían en la quincena de julio aproximadamente. En el medio han pasado muchas cosas que es importante ya ir diciéndolas muy claro, porque en primer lugar Perú no ha enfrentado unas elecciones en condiciones democráticas saludables, ¿no? Hemos entrado a un periodo electoral en medio de un proceso dictatorial con la usurpación del poder por parte de Dina Boluarte, con todo el respaldo de la bancada fujimorista. Esto ya nos ponía un escenario electoral muy cuesta arriba. Aún así todo, decidimos participar con Roberto Sánchez, que fue designado en acuerdo con Pedro Castillo, y aún así nos pudimos colar en esta segunda vuelta, pero todo lo que está pasando en ese momento es bastante inquietante, por usar la palabra, ¿no? Cómo se ha ido cambiando la legislación en medio, cómo se ha volteado la tendencia, que el domingo daba un claro, como un ganador mucho más claro a Roberto Sánchez, si bien todavía no está decidido nada, ya los poderes están instalando la narrativa de que la victoria de Keiko Fujimori es irreversible y hay que alertarlo porque esto es, como digo, por lo menos irregular, ¿no? Claro, porque el domingo la verdad que el clima era de victoria popular, había una efervescencia, el compañero, Roberto con su sombrero en la plaza, rodeado del calor de la gente. Había una diferencia, hay un conteo muy especial, ¿no? Allá se da un adelanto, producto de una muestra, de que la llevan adelante empresas privadas, lo llaman conteo rápido, pero es una muestra pequeña sobre algo más de 1,000 y pico de actas o sitios de votación, no lo tengo muy claro. Y bueno, y después eso, cuando se empieza a hacer el conteo real, voto por voto de la OMPE, se va modificando, pero ahí hay sospechas. ¿Cómo ustedes analizan luego el viraje desde este primer conteo rápido a lo que después aparece con el conteo real, digamos? Claro, hay muchas sombras que nos dejan dudas, ¿no? 2 empresas encuestadoras, las más serias, Ipsos y Datum, dan ganador a Roberto Sánchez el domingo con esta técnica del conteo rápido que no había fallado desde el 2000, justamente la elección
que traseó Alberto Fujimori, ¿no? Este conteo rápido tan efectivo, tan certero, da por ganador a Roberto Sánchez, especialmente el caso de Ipsos, que es el que siempre se acerca más a la realidad, por algo de 0.6 décimas, pero más o menos el resultado del 2021. Sin embargo, al día siguiente, el mismo director de Ipsos sale a adelantar que su conteo se puede equivocar. O sea, él mismo estaba criticando su trabajo del día anterior y adelantando que en varios escenarios podía ganar Keiko Fujimori. Entonces, esto ya encendió una alerta, porque no es posible que el mismo director de la encuestadora diga, por si acaso, me voy a equivocar, y Keiko va a ganar. Entonces ya ahí había una primera alerta. Transparencia Internacional, que financió este estudio, salió a decir que los resultados del conteo eran los que eran, y no había ningún otro escenario producto de ese estudio en el cual ganara Keiko Fujimori. Se generó una controversia, y ya empezó también el conteo de la OMPE, que nos iba poniendo en primer lugar hasta más o menos el 98%, que es cuando empieza la otra gran controversia que estamos planteando como Juntos por el Perú, que es la llegada de los votos en el exterior. Si ustedes miran el conteo de la OMPE, en el Perú, Roberto Sánchez gana casi por 2 puntos. Está, creo que en 52 y Keiko en 48. Ajá. Pero en el exterior es lo que hace y lo que está haciendo la diferencia. ¿Y por qué enciende las alertas? Porque entre la primera y la segunda vuelta se cambiaron normativas para el traslado del material electoral. Todo pasó a estar en manos del consulado, y los consulados dependen de la Cancillería, y tenemos una Cancillería claramente fujimorista, y hay dos mesas electorales que estamos pidiendo la anulación, Estados Unidos y Argentina. El material electoral de Buenos Aires se demoró 3 días en llegar. Llegó el día miércoles, cuando la elección había sido el domingo, ¿no? Llegó a las 9 de la noche de una ciudad en la cual hay casi 5 vuelos diarios. Llegó antes Nueva Zelanda, llegó antes Japón. No se ha dado una explicación clara de por qué esa demora. Y esto fue lo que cambió la tendencia, ¿no? Entonces queremos que se haga un reconteo de votos en todo lo que implica la votación en el exterior, especialmente Estados Unidos y Argentina, donde tenemos claras denuncias, indicios de que ahí podría haber habido alguna manipulación. Estamos siendo muy responsables todavía en no hablar de un fraude digitado en el exterior, pero tenemos serias sospechas de que por ahí podría venir alguna irregularidad. Anaí, vos sabés que salió acá por las redes sociales una intervención de Alfredo Serrano Mancilla, que él trabaja mucho en las encuestas en general en las elecciones latinoamericanas, y en donde habla de que hay unas 2.400 mesas por impugnar, o donde se han impugnado, y que habría que revisar. Pero dice algo que para mí me sorprendió mucho, que la revisión no es gratuita, y que tiene un costo de 1.337 soles, es decir, casi $400, con lo cual prácticamente por acta, con lo cual prácticamente habría que disponer de más de $900.000 para garantizar el recuento o la revisión de esas actas. Es tan así como él dice, son 2.400 las mesas que hay que revisar, es más, es menos, no por desconfiar de Alfredo, que siempre ha sido muy preciso, pero en una situación tan fluida como la de Perú, de repente la cosa se agrava o se atenúa. ¿Qué es lo que nos podés decir al respecto? Sí, para ser precisos, lo que se impugna no es la mesa de votación, es la acta. En cada acta hay algo de 100 a 200 votos. Ahorita las actas que faltan por revisar, que han sido impugnadas tanto por Juntos por el Perú como por el Fujimorismo, son de 1.431 actas. Y efectivamente, por cada acta impugnada hay que pagar una tasa. El Fujimorismo, por supuesto, tiene todos los recursos, ya los mejores estudios de abogados de Lima nuevamente están enfocados en esta tarea. Nosotros, como Juntos por el Perú, hemos iniciado una colecta ciudadana desde el día jueves, ¿no? Felizmente la población ha respondido muy bien y estamos tratando de acopiar lo que se pueda, porque efectivamente son tasas que si uno va sumando, pues son montos considerables. Creo que la estimación de Alfredo no es equivocada, es algo más o menos de, en soles, era casi 1 millón de soles, algo de $300.000 que tendríamos que recabar, además en un plazo muy limitado. Solamente el plazo para apelar todo y pagar las tasas respectivas se vence hoy.
Entonces, por eso también que ayer salió Roberto a convocar esta colecta y poder movilizar un poco más a la población, porque nosotros no nos hipotecamos a ningún empresario, no tenemos grandes financistas, hace una campaña muy de abajo, muy del pueblo, y así tiene que terminar, ¿no? Entonces estamos haciendo esta colecta ciudadana, están también ahí los números de cuenta, todos los datos en las redes de Juntos por el Perú y en las redes de Roberto y los dirigentes, así que sí, estamos enfocados en esa tarea, porque efectivamente la perversión de la democracia es tal que hasta ese tipo de mecanismos legales democráticos tienen un costo y son prohibitivos. Si no tienes dinero, no apelas y te ganan. Impresionante, la verdad que impresionante. Y decime, volviendo al otro que decías, esas actas que me quedé pensando en Argentina, que nos toca, ¿no? Tan de cerca, esas urnas de los votos en Argentina, que me imagino que debe ser una cantidad importante, porque bueno, hay población peruana acá en Argentina bastante. Quedaron en manos de quién, del consulado, que está a cargo de o sea, están ahí, o sea que en estos días pueden haber hecho lo que quisieran en esas Tengo entendido que hasta ahora las elecciones anteriores en Perú siempre ganó, por ejemplo, ganó Pedro Castillo. O sea que es raro que acá en Argentina. En la Argentina. Tengo entendido por compañeros colombianos como Paola Gallo y otros que el resultado en Argentina históricamente es hacia la izquierda. Por eso también es raro, ¿no? No. Me permito ahí interrumpir. El voto en el exterior es un voto muy derechizado. Es una migración que en su mayoría se fue en los 90. Las tres principales centros de votación son Estados Unidos, España y Argentina, en ese orden. En Europa la situación es bastante similar, casi 52 Keiko Fujimori y 48 Roberto Sánchez. En Estados Unidos es casi 80-20 y además en Argentina y en Chile, que son los dos centros principales de votación en América del Sur, el fujimorismo gana. Me gustaría que no fuera así, pero siempre nos ha ganado. La diferencia ahora, y esto es lo que estamos reclamando, es que la normativa electoral se cambió para que el poder electoral ya no tenga ninguna interferencia en el voto en el exterior o tenga la mínima y todo quede en manos de los consulados. Los cónsules tienen una discrecionalidad tremenda para instalar la mesa de votación, para trasladar el material electoral, para cerrar la mesa de votación. Entonces ahí hay una discrecionalidad muy grande que no ha sido debidamente monitoreada. Y hemos puesto el foco en Estados Unidos y Argentina. ¿Por qué? Porque además se abren nuevos consulados. Antes creo que habían solo 2 o 3 centros de votación, Buenos Aires, Córdoba, La Plata. Ahora han abierto casi 8. Entonces no se entiende por qué en distintas ciudades donde no es significativa la presencia peruana, se abrieron nuevos consulados, lo mismo en Estados Unidos, que son casi 18 centros de votación. Y claro, entonces esto, según el cónsul, demora el acopio, ¿no? Parece que lo traen en mula desde Córdoba a Buenos Aires, y eso hace que demore. Terrible. Pero no tiene una explicación lógica por qué esos 3 días, ¿no?, de diferencia entre el día de la votación, el domingo 7, y el miércoles a las 9 de la noche que llega la valija con las actas. Porque además la legislación cambia y ya no se digitaliza ahí en Buenos Aires, sino que te mandan el papel, el acta, el voto. O sea, ¿no?, que pueden haber hecho lo que quieran. Sí, es muy difícil. Esa es nuestra preocupación, exactamente. Y estamos pidiendo que se pueda tener toda la transparencia, porque en una elección tan cerrada, donde la diferencia es apenas de 8.000, 7.000, 5.000 votos, los 52.000 electores que están registrados en Argentina hacen la diferencia. Entonces sí necesitamos saber qué pasó ahí, por qué llegó tan tarde ese material, por qué además llegó 3 horas antes de que cierre el plazo para impugnar, porque solamente tienes 3 días después de las elecciones para empezar el proceso de impugnación y luego pagar las tasas y todo lo demás. Llegó a las 9 de la noche, a las 12 se vencía el plazo, no pudimos ver ese material con detalle. Entonces estamos poniendo el foco ahí porque, insisto, en una elección tan cerrada, que ya se veía venir que iba a ser muy cerrada, este tipo de situaciones generan mucha suspicacia. Igual aún que digamos, con la revisión que puedan hacer, acá tenían todo el tiempo del mundo y todas las posibilidades de hacer la trampa. Digo que aunque lo revisen, lamentablemente no. Bueno, pero en fin, esperemos que puedan dar vuelta esta tendencia y que el pueblo peruano pueda festejar un
un cambio, que tanto se merece un cambio histórico. La verdad que continuar con ese proceso que comenzó el profe Pedro Castillo, del cual vos fuiste también ministra, y Anaí, en ese sentido, también hemos visto que el pueblo peruano, una parte importante, está movilizada, tanto en Lima, en frente de este organismo electoral, también compañeros y compañeras desde el sur han dicho que se están movilizando o van a movilizarse. También hemos visto una represión brutal, le inundaron el campamento así de una forma descarada a la gente que estaba acampando frente a la OMPE, también el despliegue policial. Bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto de la movilización popular para defender su voto y la represión? Sí, bueno, la población está totalmente preocupada, ¿no? Porque hemos visto cómo se han ido cambiando las cifras y vemos también la prepotencia de las autoridades. Por un lado, las autoridades municipales, la Municipalidad de Lima está a cargo de Rafael López Aliaga, ultraderechista, además partidario de Keiko Fujimori, y ha empezado una represión muy violenta con la población que ha empezado a manifestarse de manera pacífica, con una justa preocupación, una entendible preocupación, porque ya en 2021 vivimos un escenario similar de impugnación de votos, de desprecio al voto popular, de racismo, de clasismo. Entonces la gente tiene una justa preocupación y está en las calles pidiendo algo tan básico como que se respete su voto, que ya no fue respetado en 2021, que ya no fue respetado en 2022 cuando depusieron a Pedro Castillo de manera ilegal e ilegítima. Y ahora pues está en las calles demandando eso, ¿no? Y no solo en Lima, también en las regiones han habido movilizaciones a los jurados electorales, porque la situación va a ser muy difícil. Si Keiko Fujimori termina por ganar, que esperemos no sea así, va a ser por unos 10.000, 15.000 votos. Hay lugares en el sur donde Roberto ha ganado con 90%. Bueno, me parece que se cortó. Una pena, estábamos charlando con Anaí Durán desde Perú, contándonos la situación delicada que está viviendo el pueblo peruano ahora, con un reconteo voto a voto de la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, que con los votos del Perú y venía tomando la delantera Roberto Sánchez, pero cuando se suman los votos del exterior, se empieza a dar vuelta la tendencia por un margen estrecho, pero Anaí nos alertaba que con una posibilidad enorme de fraude en Estados Unidos, en Argentina y en otros países, porque los votos en España, porque los votos en el exterior los maneja los consulados que dependen de la Cancillería, que es fujimorista. Y además porque hay una cosa muy sospechosa, que la elección terminó el domingo en la tarde, hay 5 vuelos diarios de Buenos Aires a Lima para hablar solamente de lo que pasó con el exilio peruano acá en la Argentina, y demoraron 3 días en Qué mandar. Raro. Claro, entonces yo creo que ahí... Justo 2 horitas, dijo ella, 1 hora antes de que cierre, 3 horas de que terminara el plazo para la impugnación, que termina a la medianoche del miércoles. Ahí está. Y los votos de la Argentina llegaron a las 9 de la noche a la Oficina Nacional Electoral del Perú. Estamos reconectadas y reconectados otra vez con Anaí. Bueno, Anaí, igual te agradecemos un montón por el semblante que nos estás dando. Me imagino la preocupación, el nivel de alerta que tienen que tener. La derecha es rapaz, cuenta con todos los recursos, con toda la ingeniería de la articulación incluso internacional, el apoyo directo de Trump, que también, ¿no?, dio declaraciones a favor de Fujimori, en fin, me imagino una situación muy delicada. Y te agrego esta pregunta, hablábamos de la movilización popular, Anaí. Hemos visto también que durante los primeros meses, después del golpe a Pedro Castillo, hubo una enorme movilización popular con tintes insurreccionales de las regiones, sobre todo del sur. ¿Eso está latente? ¿Cómo está esa latencia de la rebeldía, de la rebelión popular hoy con esta situación en el Perú? Bueno, yo creo que eso ha sido algo muy gratificante en alguna medida, ha sido algo muy esperanzador, que todo ese estallido que fue tan potente el 2022, el 2023, que paralizó el país, que demostró al país además que había un nuevo sujeto popular, claro, rural, andino, amazónico, que quería tener protagonismo, que defendía a su presidente, que salía a las calles a defender su voto. Yo creo que se canalizó también en buena parte en la vía electoral,
y tenemos en Juntos por el Perú dirigentes de ese estallido criminalizados, perseguidos, terruqueados, como decimos acá, que por ejemplo van a ocupar cargos en el Parlamento como diputados, como senadores. Yo creo que eso va a ser también muy importante en esta etapa porque nos habla de un nuevo protagonismo, ¿no? Por ejemplo, Brígida Curo, la candidata a segunda vicepresidenta, una mujer puneña, aymara, muy campesina, además una dirigente muy potente, ella está todavía enjuiciada por terrorismo por haber dirigido estas protestas en el sur, ¿no? Ella es parte de ese sujeto que fue perseguido, ese sujeto popular, político. Lo mismo el profesor Alejandro Manay, que pasó casi 2 años acusado de terrorismo por las protestas después de la masacre de Ayacucho y hoy es diputado por Juntos por el Perú. Entonces creo que ese espíritu de rebeldía, ese del estallido, esa reivindicación profundamente democrática desde abajo está latente, está disputando todavía, porque nadie se ha dado por vencido, estamos peleando voto a voto la presidencia, pero también creo que va a darnos una representación en el Parlamento muy importante para poder por lo menos empezar a desandar, ¿no? Desmontar todo esto que ha ido sedimentando el fujimorismo y la derecha peruana por décadas. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque esperemos que no suceda, pero si llegara a ganar esta derecha neofascista, ahí bueno, van a tener entonces presencia popular ahora la bicameral, el Parlamento bicameral que tienen en el Perú. Eso es muy importante. Anaí, te pido que le cuentes a nuestra audiencia de tu libro, porque justamente esta insurrección popular que vivió el pueblo peruano a partir del golpe de Estado, con la tremenda represión, más de 80 muertos y muertas, pero la lucha que duró meses y que ahora está latente y está despierta, vos la registraste en una investigación muy importante. ¿Puedes contarnos tu libro y dónde se puede conseguir, cómo se puede acceder? Bueno, este libro efectivamente Estallido en los Andes, un ensayo pequeño para la colección en movimiento de Claxo. Pueden descargar una primera versión ahí en la página web de Claxo, en el fondo editorial. Y claro, está hecho a base de testimonios de los principales actores de ese estallido que empezó el mismo 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo fue destituido ilegalmente, encarcelado de una manera totalmente arbitraria, y usurpó el poder Dina Boluarte, pues con el respaldo de toda la clase política, especialmente el fujimorismo que ya manejaba el Parlamento. Entonces, este libro lo que hace es retratar las razones de ese estallido, concatenarlo también en una matriz histórica más larga, ¿no? De un poco más larga duración, de ir buscando protagonismo popular. Y en ese momento, pues se queda en las movilizaciones que seguían dándose contra un régimen que se consideraba ilegítimo, ¿no? Hay ahí, además, este énfasis en el protagonismo que logra Pedro Castillo como expresión de un sujeto popular que ya no quiere delegar su representación a políticos del establishment, sea de izquierda o de derecha, sino que está construyendo un protagonismo propio. Ahora me gustaría hacer la segunda parte con todo lo que ha pasado en este proceso electoral. La necesitamos, ¿eh? Creo que hay mucho que decir. Sí, muy importante. Eso ha sido muy grato encontrarse también con muchos de estos protagonistas ya como candidatos, ahora como autoridades electas, y con el mismo presidente, ¿no? Y por lo menos tengo la posibilidad de visitarlo seguido en Barbadillo al presidente Pedro Castillo. Ajá. Y esta claridad cómo está, Pedro? para encauzar en una propuesta electoral. Bueno, está con la misma expectativa que todos nosotros en que podamos ganar efectivamente las elecciones. También bastante satisfecho por la bancada que se ha logrado, por los compañeros y compañeras que van a tener ahí un lugar importante en la lucha parlamentaria. Y bueno, también dando la batalla judicial, porque su caso todavía está en apelación en la Corte Suprema, la condena por conspiración para la rebelión. Y esperemos pues que pronto también lo tengamos libre. Bueno, esperamos por esta segunda parte de tu libro, de tu investigación, que muestra, como decís vos, al sujeto histórico popular que protagonizó estos cambios en el Perú, que llevaron a Pedro Castillo al gobierno en su momento, que protagonizaron la resistencia al golpe y que muchas veces
son ninguneados, Anaí, incluso por analistas del campo popular que muchas veces tienen una mirada institucionalista y solo miran resultados electorales, relaciones de fuerza parlamentarias, a Velarde ahí en el Banco Central, pero se olvidan de mirar la dinámica de la lucha de clases, de la insurrección popular, que se mantiene, que está latente, duró meses, por supuesto que tampoco podía estar, ¿no? Los pueblos también tienen que comer, tienen que trabajar, tienen que retomar en algún momento sus vidas, pero está latente. Bien. Sí, y también quizá agregar que todo este proceso también fue de distancia y acercamiento con otros grupos de izquierda, por ejemplo, ¿no? Importante. Juntos por el Perú llega a las elecciones sin lograr hacer alianza con otros partidos de izquierda. Felizmente nos hemos encontrado en la segunda vuelta y creo que hemos logrado hacer un bloque muy importante que va desde la socialdemocracia hasta los sectores más izquierda tradicional, todos los sindicatos, los gremios. Se ha logrado hacer una alianza muy importante que esperemos se mantenga porque va a ser fundamental tanto para gobernar como para hacer oposición. Así es, fundamental. Bueno, Anaí, esperamos entonces saber lo que sucede, vamos a estar muy pendientes, esperamos contar con tu palabra para próximos programas, te agradecemos muchísimo la presencia en Diálogo Internacional. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo a Tilio, a todos, a Paula, a todos los compañeros. Gracias. Hasta luego. Éxitos. Ay, esperemos, por favor, cómo merece el pueblo peruano que realmente dejas despojarse de esa, ¿no?, derecha fascista, racista. Pero además, escúchame, lo que es claramente una violación del principio democrático de un hombre un voto, una mujer un voto, es el hecho de que cuando revisás un acta tenés que pagar una tasa. Esto nunca Eso es lo una vi. locura. Una si no locura. tenés plata, Nunca, no podés. no conozco por ahí. Bueno, yo no sé, tal vez no hice un estudio sistemático, pero esto claramente es un mecanismo de condonación del fraude. Claro. ¿Por qué impones a la gente que dice, no, este resultado está mal? Bueno, tenés que pagar. Son casi $400 por acta que hay que revisar. Delirante. En fin, una locura. No, es delirante, la verdad que sí. Bueno, y también una cosita que nos quedó de traducir el término terruqueo, por ahí que para quienes no siguen la política de Perú tan de cerca, es todo el tiempo la acusación de terroristas a la militancia del campo popular, ¿no? Siempre agitando, la figura de Sendero Luminoso, en fin. Acá Leandro Deza nos dice que tenemos que ir a la tanda, pero antes decimos rapidito que hoy sorteamos el libro que se llama En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Qué importante. Cuyo autor es Miguel Graciano y es, por supuesto, de Ediciones Continente. Nos acerca Jorge Gurbanov y quienes quieran participar, entonces se comunican al 11 3200 0530 y la que gane o el que gane va a pasar a buscar el libro en la semana por la librería Badaraco en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a una tanda en Diálogo Internacional y ya venimos. Diálogo Internacional. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Llega la plata, total la normalidad. Más que llegar a La Plata, vuelve. Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo el sábado 13 a la Casa de Oscar. Entradas al 555-4366. Sábado 13, La Plata, la Casa de Oscar. 555-4366. Humor que hace bien. En La Plata voy a estar, en la Casa de Oscar.
Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional. Cantantes invitados en la 4ª edición. Delfina Chef, Omar Gianmarco y Marcelo Balcells. Los esperamos el domingo 21 de junio a las 20 en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Entradas por Passline. Auspicia AM 530. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. Vamos, volvimos, estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América y seguimos en nuestra América porque, bueno, está calentito el ambiente, ¿no, Telmi? Sí, como comentábamos al comienzo, Bolivia nos preocupa muchísimo. Después vamos a repetir este contingente argentino que va para allá, pero desde hace ya 4 o 5 semanas, ahora vamos a hablar con nuestro entrevistado para que nos ponga al día de la situación. Hay una enorme movilización del pueblo boliviano y una cada vez mayor presión del gobierno de Rodrigo Paz por entrar en un estado de excepción. Nuestro entrevistado de hoy es César Navarro. Él fue ex ministro de Minería en la época del gobierno de Evo Morales. Él fue uno de los tantos perseguidos el día del golpe. Recuerdo justamente en un libro de él, que después voy a hacer referencia, quemaron la casa de la madre. Él fue uno de los que huyó y tuvo suerte de poder entrar en la Embajada de México a ultimísimo momento porque realmente su vida corría peligro. Y en el exilio, justamente, fue cuando, reflexionando sobre todo este golpe de 2019 contra Evo Morales que sucedió, escribe el libro que se llama El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, porque recordemos que en parte la chispa del golpe tiene que ver con la OEA, que justamente ahora que hablábamos de las elecciones en Perú, la OEA decide y determina que no había ganado Evo Morales, ¿no? Bueno, estamos en comunicación entonces con César Navarro. César, te saluda Telma Luzani, estoy con Atilio Borón y con Paula Klachko, muy interesados en que nos cuentes cuál es la actual situación en Bolivia. Hola Telma, gracias por la presentación, un abrazo para ti, para todos los compañeros y compañeras que están en la radio y están en la audiencia. Un abrazo grandote acá desde La Paz. Bueno, contamos muy brevemente la situación actual en Bolivia, pero quisiera que la actualices un poquito para los oyentes argentinos. Bueno, yo creo que no se puede hacer una evaluación solo del conflicto como si hubiese un número de bloqueos y los días que está paralizado el país. Creo que el país y Bolivia está asistiendo a un momento altamente importante donde la presencia de los pueblos y naciones indígenas, aymaras y quechuas, en este orden, porque tienen presencia los aymaras aquí en La Paz, en el sur de La Paz, parte de Oruro, y los quechuas tienen su presencia en Potosí, en Cochabamba, en Chuquisaca, que son departamentos del occidente boliviano. Básicamente son estas naciones y pueblos originarios
que están sindicalmente organizados con características territoriales, son los que deciden en la segunda semana del mes de mayo plegarse a la decisión de la Central Obrera Boliviana de declarar el 1 de mayo un cabildo histórico en la Ceja del Alto. La Ceja del Alto es la única ciudad en Bolivia muy grande que no tiene características coloniales ni republicanas, porque es la única ciudad que no se ha construido bajo la lógica colonial y republicana, sino es una ciudad que se ha construido en base incluso a la resistencia aymara y a la migración de los aymaras que han estado segregados en la parte del Alto y no les dejaban entrar a La Paz. Entonces, el 1 de mayo se concentran a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, fundamentalmente los asalariados, y ahí, ante la falta de respuesta del gobierno al pliego de la COP, el pliego de la COP es tradicionalmente una solicitud, una demanda que tienen los trabajadores al gobierno. Anualmente lo presentan a finales del mes de marzo, y el gobierno tradicionalmente responde hasta mediados del mes de abril y luego se entra en una fase de discusión para ver los porcentajes de incremento salarial y otro tipo de respuestas. Es decir, es una dinámica natural que se desarrollaba, pero lamentablemente en el gobierno de Rodrigo Paz no se dio la posibilidad de sentarse al gobierno y a las organizaciones sindicales, e incluso la respuesta fue negativa en el tema del incremento salarial. Entonces, frente a este hecho, la COP no tiene otra medida, otra decisión que declarar la huelga general indefinida el 1 de mayo, y producto del escenario que se estaba viviendo, porque también hay que ver que las decisiones que toman las organizaciones sociales y los dirigentes tienen que evaluarse en función del contexto donde se desarrolla, y ante la falta de respuesta, los compañeros y compañeras asistentes al Cabildo, ellos resuelven plantear la renuncia del presidente Paz Pereira. Pero la renuncia del presidente Paz Pereira tiene que ver incluso, Telma, con una interpelación política y cultural al presidente y a la sociedad boliviana en su conjunto. Es decir, el presidente Paz Pereira, conjuntamente el vicepresidente Edman Lara, tiene la primera votación en primera vuelta, porque los sectores históricos que votaban por el MAS votaron por ellos, porque el MAS con Evo Morales fueron proscritos en las elecciones. Entonces optaron por votar por un candidato que se mostraba de centro, y en la segunda vuelta prácticamente los que confían el voto en Rodrigo Paz y Edman Lara son todos los sectores populares. Es más, el voto nulo que había sido convocado por Evo Morales apoya de manera directa al candidato Rodrigo Paz y Edman Lara. Entonces, los compañeros y compañeras en el Cabildo expresan que se sienten traicionados en la decisión del presidente Paz por no respetar el origen de su mandato, porque el origen de su mandato es el voto de indígenas, campesinos y sectores populares, y lamentablemente el presidente Paz tiene un acuerdo y una alianza con sectores empresariales del oriente boliviano y con sectores conservadores, es más, de sectores de la extrema derecha. Entonces, todos estos elementos se van sumando, y producto de este hecho es que la COP declara la huelga general y el bloqueo de caminos, pero el bloqueo de caminos, Telma, recién empieza a desplegarse en la segunda semana del mes de mayo por decisión de la Federación de Campesinos Tupac Katari, que agrupa al mundo aymara, y también las federaciones de campesinos de Cochabamba, de Potosí, Chuquisaca y Oruro, que agrupa fundamentalmente a sectores quechuas. Son ellos los que toman la decisión de movilizarse, y la forma de movilizarse de ellos no es marchar hacia las capitales de departamento, que sí lo hacen en algunos momentos, pero la forma más efectiva de generar presión social es básicamente teniendo un control territorial, y el control territorial es tentando soberanía a través del bloqueo en las rutas interdepartamentales e interprovinciales, porque son por estas rutas que son las venas donde fluye la comunicación social, económica y productiva. Entonces, estamos a más de un mes con un bloqueo muy fuerte en todo el país. Hay un desabastecimiento en siete capitales de departamento. Entonces, como verás, estamos en un momento altamente crítico, altamente complicado y conflictivo. Y por otro lado, la extrema derecha y sectores altamente conservadores de extrema derecha en el mundo urbano han desarrollado múltiples movilizaciones en las capitales exigiendo la implementación del estado de sitio. Claro. Es decir, que el Paz pueda atacar militares y policías para generar un nivel de violencia y con ello desbloquear, entre comillas desbloquear. Es decir,
la extrema derecha presionando para el uso de la violencia militar y policial contra los compañeros campesinos y campesinas que están movilizándose en 6 departamentos en todo el país. Bien, sí, y César, ¿qué tal? Te saluda Paula Klachko. Bueno, estas medidas que se vienen desarrollando hace 40 días, también, bueno, fueron atravesando distintos momentos. Yo tuve la oportunidad agarrándome el estómago, de escuchar la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Paz, en el que directamente, bueno, apela a la aplicación del estado de excepción, para habilitar a que los militares se puedan reprimir al pueblo, y tratando sobre todo, es una pregunta, no te lo digo cómo lo interpreté, pero para que vos lo desarrolles, hablando de la infiltración del narcoterrorismo en las protestas, en este afán de deslegitimar en su totalidad, pero explícitamente acursando con esta figura tan particular, ¿no?, bajo la cual se llevaron secuestrado al presidente Nicolás Maduro, y apuntando, entiendo, a Evo Morales y a todo el entorno, porque decía Rodrigo Paz, ¿qué hacen del Chapare acá en La Paz? Bueno, hay infiltrados, narcoterroristas, bueno, más el estado de sitio. La pregunta es, ¿cómo toma esto el pueblo? ¿Cómo continúan las medidas? Tengo entendido que hay un poco por ahí menos de cortes, pero sigue muy presente y muy fuerte. Hoy se llevaron preso a un máximo dirigente de la COB, o ayer, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo toma esta afrenta, esta acusación de narcoterrorismo, y cómo continúan las luchas ahora? Bueno, Paola, primero que cuando existen este tipo de movimientos liderados por los sectores fundamentalmente campesinos, ¿no? Porque una cosa que no debemos olvidar, en la memoria presente del movimiento campesino está que ellos han sido Estado. Es decir, no solo son demandantes de derechos, sino que son la expresión de que han sido la experiencia política más importante del siglo XXI, porque han sido Estado y han logrado transformar las estructuras del Estado. Es decir, no estamos hablando de un sindicato, de un pueblo, sino de pueblos y naciones que han transformado el Estado, y al transformar el Estado han afectado a las élites económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, que manejaron el Estado desde 1825. Es decir, es una de las históricas más importantes, y por eso que el adjetivo descalificativo siempre está presente contra ellos, ¿no? El acto de racismo que se produjo, por ejemplo, el 2007 en Sucre, cuando golpearon a los indígenas, autoridades políticas, académicas, ¿no? La presidenta de facto, Yanine Áñez, el 2019, en un acto en Sucre, dijo que estos campesinos eran salvajes, o sea, más o menos una característica de la época de la colonia y la invasión española. Cuando se desarrollaba la movilización de los campesinos y obreros en agosto del 2020 exigiendo elecciones al gobierno de facto, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que representa las corrientes más derechistas de Bolivia, los llamó animales, ¿no? Lamentablemente, últimamente últimamente los han caracterizado los compañeros y compañeras que están movilizadas como vándalos, ¿no? Es decir, existe un adjetivo descalificativo, y obviamente este adjetivo descalificativo no tendría valor si no existe no solo una criminalización racial, sino también una criminalización penal. Y ahí hay la utilización reiterativa que este movimiento de miles de campesinos en todo Bolivia estaría financiado por el narcotráfico, por el Chapare, por Evo Morales. Es decir, hay una utilización reiterativa de este concepto, donde se acusa permanentemente a los movilizados que estarían siendo financiados, desconociendo de manera implícita, o diría explícita, el nivel conciencial de los compañeros y compañeras tiene otro tipo de características de construcción en la lucha social. Entonces, no es un tema ajeno, no es un tema reciente ese tipo de caracterización. Es más, estaba el otro día conversando con unos amigos, y acá tengo un libro que fue editado el 93 de una institución en Cochabamba, CEDIF, donde es el testimonio de un agente de la DEA para Uruguay y Argentina del 78, y siendo agente de la DEA, él tiene la posibilidad de participar y conocer cómo dio el golpe de Estado en Bolivia el 80 de García Meza. Entonces este agente de la DEA identifica que
el narcotráfico ha tomado las estructuras del Estado y él decide denunciar esto ante la DEA en Estados Unidos. Va a Miami, se reúne con las autoridades, él los caracteriza de los ternos, les dice, he identificado que el ministro del Interior, tales están vinculados con el narcotráfico. Y ahí le responde el terno de Miami, de la DEA, le dice, el objetivo no son los narcotraficantes, son los comunistas. Claro. ¿No? Entonces, testimonio directo de Michael Levy, que está debidamente documentada. Entonces, como verás, la utilización recurrente de este tipo de hechos es básicamente para ver el nivel de utilización intensiva de los grupos militares y civiles, porque estarían defendiendo a la sociedad y reprimiendo a delincuentes. Ahora, César Atilio Borón te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto. Privilegio. Dime una cosita, estamos ante una situación bastante crítica, ¿verdad? En donde hay un sector de la sociedad que ya me imagino que debe estar muy fatigada por este tema de bloqueo, la escasez de ciertos insumos básicos, el tema del combustible, la adulteración de la gasolina, los colectiveros y los camioneros que están muy movilizados en contra. Da la impresión de que es una situación que exige un desempate pronto, y uno esperaría que ese desempate ocurriera a favor de las clases populares y capas populares de los movimientos originarios, como fue la guerra del agua, como fue la guerra del gas, como fue la gran insurrección popular del 2005. ¿Vos ves un escenario como el del 2005 que puso fin al gobierno de Sánchez de Lozada, que está formándose en este momento en Bolivia? Atilio, has hecho una importante e interesante descripción que tuvimos en el país, y evidentemente creo que lo que en este momento se percibe es un movimiento de pueblos y naciones que expresan lo que es el sentimiento y la identidad del Estado plurinacional, y en cierta medida se están enfrentando contra el Estado republicano, colonial y racial. Es decir, en este momento hay un nivel de enfrentamiento que tiene este tipo de características. Pero en 2005 arribábamos ya previo a un proceso grande de movilización, pero también en la movilización se fue construyendo un horizonte político que tenía que ver con la transformación de las estructuras estatales, y los elementos centrales eran nacionalización y asamblea constituyente, y obviamente los liderazgos de Felipe Quispe, el Maipo, un dirigente aymara muy importante, y Evo Morales, fueron liderazgos que se fueron construyendo en la movilización y alcanzaron a tener una dimensión fundamentalmente estatal. Yo creo que estamos en este momento, Atilio, en una fase de reorganización de los sectores populares a la cabeza del movimiento campesino, y una reorganización a través de la resistencia. Yo no creo que pueda tener el efecto, no pueda ir mucho más allá de la movilización que han desarrollado los compañeros campesinos. Y como decía al principio, creo que una evaluación de este movimiento no se tiene que hacer si se logró o no se logró los objetivos propuestos inicialmente del Cabildo del 1 de mayo. Creo que un elemento revelador de este hecho es que los elementos identitarios, los elementos políticos, hoy aún son elementos altamente posibles, y el triunfo electoral de la derecha en el 2025 no fue una derrota política y moral del movimiento popular, sino que hoy en día estamos en esta fase de reorganización, y mantener un movimiento de más de 30 días con la presencia de miles de compañeros aymaras y quechuas en el área rural, te demuestra que es un proceso de reorganización a partir de la resistencia. Creo que la memoria como un hecho presente, pero a su vez la identidad como un factor movilizador, es un elemento altamente importante. Muy importante me parece lo que dice el compañero Navarro, porque acá, sobre todo por ahí desde afuera, sin ver más de cerca la organización o lo que pasa en el día a día, el sabor que nos había quedado después de la derrota electoral, la división del campo popular en Bolivia, era de un gran retroceso del campo popular. Pero sin embargo, bueno, ya muchas y muchos decían también en ese momento que iban a ir a la resistencia, que iban a ir a la lucha, y lo estamos viendo
muy rápido. Recordemos que Rodrigo Paz asumió hace 6-7 meses, ¿no? Apenas. Y ya tenemos al pueblo, y para reforzar o para seguir en la misma línea de lo que estabas reflexionando recién, se puede advertir una unidad en la acción, o sea, esta división que veíamos en la superestructura política. Sin embargo, vemos que en las calles se da otra cosa, ¿no? Se da una unidad de los sectores campesinos, como dijiste vos, los distintos movimientos, la COB. ¿Cómo sigue la lucha? También hemos visto un acto muy importante con Evo Morales, que está perseguido y sin embargo hizo un acto público en Cochabamba, ¿verdad? ¿Cómo sigue la lucha de cara también un poco a este desgaste que preguntaba Tilio si existe en la propia lucha? ¿Cómo sigue la lucha de cara a la amenaza del estado de excepción? Y a que se llevaron preso a este dirigente de la COB, pero ¿qué perspectivas hay frente a semejante demostración de fuerza popular en las calles? Y te agrego lo de Edman Lara también, este personaje que intenta mediar, ¿no? Entre un poco, no sé cómo la ves. Sí, la pregunta que hace Atilio es importante, evidentemente, porque una movilización de esta envergadura tiene características de un cerco a las capitales, y eso es un hecho real, porque si el movimiento campesino no bloquea, no genera presión al mundo urbano, que es donde están los centros políticos, culturales y simbólicos de poder, ¿no? Los campesinos se pueden movilizar a la ciudad, caminan un día, vuelven a sus lugares y al día siguiente vuelve a la rutina del mundo urbano. Entonces la forma de generar presión es a través de estos movimientos que en el corto tiempo se constituyen en cercos y obviamente tiene un efecto muy fuerte de desabastecimiento, y el desabastecimiento está acompañado mucho de la especulación y el alza de precios y obviamente con las filas interminables para combustibles y otros productos de primera necesidad. Y eso te genera también en la subjetividad urbana, popular también, momentos críticos de desesperación, y obviamente esos hechos te generan como una preocupación inmediata. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ese qué va a pasar es una crítica o al gobierno o a los sectores populares, pero existe ese hecho, ¿no? Ahora, en función, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Cuánto vamos a avanzar? Etcétera. Y el proceso de reorganización, yo te reitero, Paola, creo que la mejor escuela política de la construcción es fundamentalmente la movilización. Y eso lo digo no por reiterar una frase o una palabra de un libro o un folleto, sino básicamente porque la experiencia política del 90 nos ha enseñado exactamente eso, ¿no? El primer hecho de manifestación política de los pueblos y naciones originarias fue en octubre del 92. Ahí salieron y se movilizaron con sus ponchos, sombreros, abarcas. Los 4 suyos. Claro, se movilizaron porque estaban conmemorando los 500 años de resistencia a la invasión española, por ejemplo, ¿no? Y a partir del 92 se fueron desarrollando otras movilizaciones de los cocaleros, de los campesinos, y los cocaleros, a la cabeza de Evo, en el 92, 93, 94, llevaron adelante movilizaciones, primero decían en defensa de la hoja de coca y luego dijeron coca y soberanía, es decir, vincularon la hoja de coca con la soberanía porque la erradicación forzosa de la hoja de coca era una imposición de los Estados Unidos a través de la DEA. Segundo, los compañeros, por ejemplo, campesinos de la CSUCB lideraron movilizaciones oponiéndose a la ley INRA, que era la ley de reforma agraria, pero ellos ponían un concepto importante, tierra y territorio, es decir, estaban oponiéndose a la mercantilización de la tierra, y la tierra lo veían y lo ven como una fuente de reproducción de la comunidad. Y por último, los compañeros del Alto que se movilizaron el 2003 expulsando o impidiendo la exportación de gas, terminaron reivindicando primero la nacionalización no solo de los hidrocarburos, sino la recuperación de la propiedad de los recursos naturales enajenados, y todo ese proceso confluye en la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. Entonces, el horizonte que se construyó para el 2005 fue producto de la movilización, y yo creo que estamos en esta fase. Los dos momentos políticos importantes que se dieron en Bolivia fue en diciembre y enero de este año, donde se logró hacer retroceder al gobierno en la decisión de implementar su política económica a través de un decreto supremo, y hoy en día esta movilización ha puesto nuevamente como el actor determinante a las organizaciones campesinas. Yo quiero puntualizar un hecho acá. Creo que el movimiento campesino, el 52, fue visto como un objeto electoral porque les fueron beneficiados
para que puedan votar. El 85 les decían, pueden votar y pueden ser elegidos, es decir, les daban un poquito más. Pero en cambio hoy en día el movimiento campesino ha dicho, nosotros no solo vamos a votar, sino también vamos a gobernar. Entonces ya son chicos de capacidad de decisión. Por eso creo que estamos en una fase política muy importante y esta fase te demuestra este proceso de reorganización interna del bloque campesino y popular. Recordemos que estamos hablando con César Navarro, bueno, y acá directamente de Bolivia, haciendo un análisis muy profundo, muy interesante de la actual lucha y con una perspectiva histórica de Bolivia. César Navarro, como comentaba, fue ministro de Minería de Evo y autor del libro El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia de Acercándonos Ediciones. César, yo quería preguntarte por la parte del gobierno, porque efectivamente el presidente Rodrigo Paz promulgó esta ley que posibilita el estado de excepción con el apoyo de la Asamblea. La pregunta es, ¿qué pensás vos si esto se va realmente a poder poner en marcha y las consecuencias, con un pueblo movilizado como está en Bolivia, las consecuencias que esto podría llegar a tener? Bueno, primero que, Telma, lo que sucedió el 2019 fue un acto de utilización violenta de las Fuerzas Armadas y la policía, y la presidenta Yanine Áñez, de facto, sacó un decreto supremo donde les eximía de responsabilidades penales a los militares si cometían violación de los derechos humanos. Entonces, para que no vuelva a repetirse este hecho, en ese momento la Asamblea Legislativa, que tenía una mayoría del MAS, decidió sacar una ley, pleno gobierno de pacto, una ley donde reglamentaba el recurrir a esta medida de excepción, que es el estado de sitio, el estado de excepción, que es decretada por el Estado porque se puede movilizar a militares y policías. Y esta ley lo que hacía era poner límites a la utilización de la fuerza para que no exista la violación de los derechos humanos y no tenga consecuencias humanas. Pero además les estaba poniendo límites a las fuerzas del orden militar y policial en el uso de la violencia. Esto de los 90 días, que pueden ser utilizados solo 90 días, ¿es? No. Lo que sucede, lo que te decía es que en 2019 hubo una utilización de las Fuerzas Armadas para la represión. Entonces, el 2020 se sacó una ley que empezaba a reglamentar el uso de la fuerza en un estado de excepción, pero paralelamente el uso de la fuerza estaba condicionada a que no pueda violentar los derechos humanos. Es decir, en un estado de excepción siempre se reducen los derechos civiles y políticos, por eso es un estado de excepción, pero eso no puede implicar la violentación de los derechos humanos, la detención, incluso el asesinato. Entonces, esta ley impedía ese hecho. Entonces, la extrema derecha presionó de tal manera que ellos mismos en la Asamblea, la derecha y la extrema derecha, se unieron y lograron abrogar esta ley y aprobar otra ley para declarar el estado de excepción. Entonces, la misma derecha lo que hizo fue liberarse de las ataduras que imponía la anterior norma, que generaba mayor control sobre los derechos humanos y darle mayor protección a las Fuerzas Armadas y policías para actuar de manera violenta. Pero en este tema, Paola, Telma, Atilio, creo que es importante puntualizar que un estado de excepción de esta envergadura tiene que tomarse en cuenta no a partir de la decisión que toma el gobierno, sino al grupo sector que va a tener que reprimir y detener para poder hacer cumplir un estado de sitio, ¿no? Acá en Bolivia, en democracia, se dieron estados de sitio el 85, el 86, el 89, el 95, y los 4 estados de sitio tuvieron un efecto efectivo de manera inmediata porque lograron apresar a los dirigentes y eran más movilizaciones urbanas de sindicatos de asalariados. Pero el estado de sitio del 2000 en el gobierno de Banzer Tuto, cuando se dio y había una movilización en Cochabamba, prácticamente esa movilización fue derrotó al estado de sitio al tercer día, porque los policías no pudieron imponerse. En este caso, si tuviera que darse un estado de sitio o excepción, tiene que tomar en cuenta que la movilización no está en las capitales de departamento ni en los centros urbanos, está fundamentalmente en las rutas, y las rutas son cientos de kilómetros dispersos en el altiplano y en el valle, con la presencia de campesinos que no siempre están concentradas en el centro de la, no pueden estar concentradas incluso en las faldas de los cerros. Entonces,
se tiene que ver todos estos elementos porque no es solo tomar una decisión de violencia, sino también los efectos de la violencia. Entonces, yo creo que es importante. Puede ser contraproducente para el gobierno. Claro, mira, yo te pongo un ejemplo. Hace una semana atrás, lamentablemente salieron a desbloquear en Santa Cruz, está la zona de San Julián, estaba bloqueada, y dijeron, vamos a ir a bloquear con policías y militares. Pero adelante de los policías y militares salió un grupo paramilitar que es la Unión Juvenil Cruceñista. Salieron a las 5 de la mañana a desbloquear con los medios de comunicación porque les gusta mostrar espectáculos, ¿no? Entonces los compañeros bloqueadores les esperaron y se produjo un enfrentamiento muy, muy duro. Y tuvo que desplegarse este grupo paramilitar de la Unión Juvenil, tuvo que desplegarse militares y policías, y hoy sigue el bloqueo en San Julián. Es decir, el nivel de resistencia es muy importante, y eso pasó también el 23 o el 23 de junio acá en La Paz. El ministro de Gobierno anunció que iban a salir a desbloquear militares, policías, utilizando maquinaria pesada con banderas blancas, ¿no? Y evidentemente salieron a las 5 de la mañana con todo el espectáculo mediático, con banderas blancas, y los canales de televisión parecía que estaban partiendo la guerra en medio. Pero llegaron al altiplano, ahí se generaron niveles de enfrentamiento, y prácticamente el contingente policial y militar a la cabeza del ministro de Obras Públicas, conjuntamente el equipo pesado, tuvo que desplegarse cerca a las 11 de la mañana nuevamente a la ciudad de La Paz. Entonces, creo que es importante ver estos hechos porque una declaratoria de estado de excepción puede tener estos elementos para generar una serie de vidas humanas. Entonces, yo creo que una decisión de esta envergadura tiene que evaluarse no simplemente por el hecho mismo, sino por los efectos negativos que podría tener. Incluso lo escuché a Evo Morales ahora en este acto que hizo, no sé si fue ayer, o diciendo que hay militares que se están rebelando a las órdenes de reprimir al pueblo, que hubo tanques que, bueno, no sé en qué situación pasó, pero bueno, también puede suceder. Bueno, la verdad que muy completo. ¿Vos querés preguntarle algo? No, simplemente comentarle a César de que hay una misión humanitaria que está saliendo este domingo o el lunes, piensan llegar el lunes a Bolivia, encabezada por un diputado del partido piquetero, Juan Marino, con integrantes de la Liga de Derechos Humanos, la CTA Autónoma, el Partido Comunista y otras organizaciones, y que van a ir justamente a tratar de hacer un análisis de cómo es la situación humanitaria que se está produciendo en este momento en Bolivia y la responsabilidad del gobierno. Y para todos los oyentes, ver que la información pueden buscarla en la página web de la CTA de los argentinos, es ctaa.org.ar, repito, ctaa.org.ar, y ahí está la información sobre la misión, que creo que va a ser muy importante. Van a estar 3 días en Bolivia explorando justamente esta situación humanitaria, esta crisis humanitaria en la cual está cayendo lamentablemente la sociedad boliviana. Nada más que eso quería decirte. Mientras nuestro gobierno manda a Hércules con armas para reprimir y bueno, como en el golpe de Estado del 2019, la militancia popular en cambio va a otra cosa, ¿no? A solidarizarse con el pueblo boliviano. Bueno, muchísimas gracias, César, por esta entrevista. Te saludamos acá desde Diálogo Internacional. Un abrazo. César Navarro. Muchas gracias. Bueno, muy, muy interesante el análisis de César, realmente muy profundo. Sí. Bueno, vamos una tanda y ya volvemos con más Diálogo Internacional. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail
a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Diálogo Internacional. Estamos en Diálogo Internacional, hemos vuelto aquí. Bueno, nos estamos recibiendo muchos mensajes, interesados, interesadas en estas entrevistas súper buenas que hemos hecho el día de hoy, pero el programa sigue. Y no sé si ya estamos, sí, bien. Bueno, vamos a ir ahora y aprovecho a saludar y agradecer antes que nada a nuestro productor y coordinador general Leandro Deza, capo total, y también al otro capo en la operación técnica Gustavo Hoffman, muchísimas gracias, y también mandarle un besito, un agradecimiento a la compañera de la UNDAB, Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui. Otro besito también para el Marce, que nos anda por ahí haciendo política, como siempre. Bueno, ahora vamos a nuestra última y no menos importante entrevista, todo lo contrario, con un compañero de muchas luchas, de varias épocas. Un joven como yo, por cierto. Él es Fernando Esteche. Es director general del portal PIA Global, es doctor en comunicación social, es profesor universitario. Y acá te recibimos en Diálogo Internacional, Atilia Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Raro, les agradezco, me siento raro porque ustedes saben, los tres saben que soy un oyente permanente del programa, así que este lugar me pone incómodo, y además con semejantes con vos, Pau, que nos conocemos de toda la vida, y Telma y Atilio, grandes maestros, siempre digo,
el maestro de todos nosotros, que asomó a la geopolítica a tantos y tantos de nosotros, ¿no? Así Bueno, es. qué gusto. Una manera de pensar la vida y la historia. Ni te cuento lo que es hacer un programa todos los sábados con Telma y con Atilio, semejantes maestros, Fer, así que bueno, un lujo Alguna vez te tenerte dije también. qué lugar incómodo el tuyo, alguna vez lo hablamos en algún rincón de América. Bueno, Fernando, mira, queríamos que nos contaras un poco en qué situación se encuentra hoy en día la crisis, ¿verdad?, en Irán, ¿no es cierto?, la guerra de Irán y los ataques permanentes que el Estado sionista ha venido realizando, no solo sobre la Franja de Gaza, sino que últimamente ha empezado a atacar de manera muy, muy dura el sur del Líbano. Contanos un poco cómo ves la situación, en qué punto estamos. Trump está anunciando que están a punto de firmar un acuerdo, Teherán dice que no es así, digamos. ¿En qué punto está este conflicto ahora? No, si no fuera una reflexión entre nosotros, cualquier lector lego podría decir estamos al borde de la paz. Eso sería porque estamos obturando la situación en Palestina, estamos diciendo, sí, no hay paz posible en Asia Occidental en tanto esté la ocupación en Palestina y se acomete el genocidio en Palestina, más allá de lo que se vaya a firmar el lunes o martes que viene, que muy probablemente hay un acuerdo avanzado, esto ya lo está diciendo, hay una agencia que es oficiosa de la Guardia, que es MER, que se puede acceder, por estos días está colgada todavía en internet, así que ellos ya están hablando, dieron puntos, hay Tasnim, que es agencia oficial del gobierno, no oficiosa sino oficial, también están dando cuenta de esto. Yo siempre elijo informarme del otro lado de Occidente, porque lo que dice Trump, como bien creo que la CNN le sacó ayer 39 veces, 39 anuncios, el famoso taco, ¿no? El famoso, sí. Esto que lo han planteado desde el Financial Times, esto de que lo que dice Trump y después huye, promete y después no hace y después no cumple. Estamos frente a un anuncio. El anuncio se lo pasó cacareándolo Trump. Él pretende que celebre su cumpleaños, por eso está apurando para que se firme mañana. Esto no va a suceder. Irán ya dijo, nosotros no vamos a nuestras mártires de la escuela de Minab, nuestros mártires de toda esta guerra no van a estar banalizados por la celebración de un cumpleaños de Trump. Él pretende ir a París, al bordecito o a la cumbre del G7, no a París, a la cumbre del G7 con esta victoria, entre comillas, diplomática, con este acuerdo de pacificación. Ahora, en la medida que él empezó a anunciar este anuncio número 40, Israel arrasó con ataques. Hace muy poquitas horas hicieron un ataque muy, muy grande de artillería, bombardearon prácticamente, bueno, Smotrich dijo deberíamos destruir 10 o 20 edificios esta misma noche, terminó de decirlo y atacaron, parece todo en sintonía. ¿Atacaron en dónde? Atacaron Líbano, en sur de Líbano y Daesh es lo que sería el sur de Beirut. Lo que se supone que no tienen que atacar, lo que se supone, digo, para entender, estaríamos en un alto el fuego firmado por el presidente de Líbano y representantes israelíes que apenas lo firman. El presidente de Líbano en general opera más para intentar derrotar a Hezbollah en su disputa interna, que tampoco está dentro de Líbano, que como un defensor de la soberanía libanesa. Se queja más de la presencia, de la relación de Hezbollah con Irán, que de la presencia y los bombardeos israelíes y las operaciones israelíes sobre su propio territorio. Y lo que está pasando, lo que ha pasado el sábado de ellos, nosotros ya estamos anocheciendo ahora, lo que ha pasado el sábado de Líbano y de Palestina son grandes bombardeos, y toda la derecha en Israel, toda la derecha israelí, aparecieron, bueno, todos, Smotrich, Ben-Gvir, este hombre que fue presidente de Avigdor, se me fue el apellido, pero toda la derecha israelí cuestionando la posibilidad del acuerdo y asumiendo como una gran derrota la posibilidad de ese acuerdo. Argachi, el presidente iraní, está hablando de una victoria estratégica,
cosa que no pueden decir ni Marco Rubio, ni Netanyahu, ni ninguno de los otros actores. Y se está produciendo, me parece, sí va a suceder, digo, ante la pregunta concretita, para hacer, digo, ¿qué está sucediendo? Digo, es probable que se firme lunes, martes o miércoles. Esto empezará un proceso de 60 días de negociaciones. Irán está yendo a negociar desde una posición de fuerza, no desde una posición de debilidad. Siempre sabemos que en una guerra asimétrica el poderoso, si no gana, pierde, y el débil, si no pierde, gana. Ellos no ganaron. Está muy claro quién es si hubiera posibilidad de entender en estos términos una guerra, pero Irán va desde una posición de fuerza, tan una posición de fuerza que están, por ejemplo, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos son prácticamente sionistas, son árabes sionistas, están haciendo anuncios extraoficiales, pero hay conversaciones diplomáticas. De hecho, el Al-Thani habló el catarí habló con el presidente de Pakistán, y el canciller kuwaití habló con el canciller qatarí. Ya están diciendo cómo liberar activos. Estamos hablando de entre 6.000 y 12.000 millones de dólares que se anunciaron como que ya estaban liberados, después aclararon que no, pero ya están autonomizándose de la posibilidad de lo que se firme o no se firme, que Trump pretende tener pisada esa decisión, como condición de que paren los ataques. Digo, Qatar, Emiratos, que es el más sionista de los estados árabes, le puso precio a su paz, que es liberar los activos iraníes. Entonces me parece que se le está desmoronando el frente interno. Trump lo entiende, Trump enfrenta elecciones, como enfrenta elecciones necesita que esta guerra termine. Por otro lado, Netanyahu también enfrenta elecciones y además enfrenta la cárcel, y como enfrenta elecciones y enfrenta la cárcel, también necesita que esta guerra continúe. Bueno, en esa situación, por eso, si fuéramos un poco menos reflexivos, un poco menos ingenuos, diríamos, estamos a punto de la paz. Lo que estamos es a punto de un sosiego, que no es poca cosa en la región, es saludable, se ha reconfigurado geopolíticamente toda esa región de manera formidable. No vamos a volver a tener un esquema de securitario, un cinturón de contención como el que estaba planteado con la base militar. Eso no va a suceder. Se armó un nuevo arco geopolítico con densidad militar, con una potencia nuclearizada islámica como Pakistán, que abarca Pakistán, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Egipto. Eso es la nueva media luna que confronta, si se quiere, con otro eje, que es Grecia, Chipre, Israel, Emiratos, y eventualmente alguien pretende meter ahí a India, pero digo, ahí ya no está la OTAN del Golfo, que era el Consejo, eso ya explotó en mil pedazos, y en ese marco me parece que Irán sale fortalecida y que el eje de la resistencia sale fortalecido, pero que no haya ilusión en nadie, que esto no va a significar el cese del genocidio sobre Palestina, o que Israel se va a ir tranquilamente de Líbano. Pueden hacer un ejercicio similar, ya en el momento Suez aquel, en pleno siglo, en la mitad del siglo XX, algunas situaciones sucedieron. Puede haber retiradas parciales. No estamos en tiempos, como esto planteaba siempre Gramsci, de situaciones de crisis orgánica como la que está viviendo el imperialismo hoy en el mundo. No van a ser tiempos de eso. Si estamos en los claroscuros, son los monstruos. Esos monstruos son guerras, son genocidios. Esto no va a parar. Se puede sosegar, se puede postergar. Claramente se reconfiguró la región muy saludablemente en términos de los nuevos equilibrios de poder, porque se ha retirado el monstruo, la metrópolis imperial se va a retirar claramente, va a tener mucha menos capacidad militar en la región. Así que como adelanto te diría, ante la pregunta impertinente del compañero Atilio, que pretende que en unos minutos digamos cómo está la cosa, digo, más o menos está por ahí la cosa. Bueno, lo has dicho bastante bien, has hecho una muy buena descripción de cómo está la cosa. Claramente Estados Unidos ha salido, hasta ahora sale muy perdidoso de esta situación. Mira, incluso hoy, me parece, o ayer a última hora, volvió Jeffrey Sachs a la carga, que está actuando prácticamente día a día, sale por los medios, diciendo, basta de discutir cómo se va
a lograr la paz. Lo que hay que hacer es que Estados Unidos tiene que salir de ahí ya, olvidarse de todo, no reclamar absolutamente nada, sacar a su fuerza militar, volver a casa y dejar, y si hacen esto, el estrecho de Hormuz se va a abrir, se va a normalizar la economía mundial y punto. Pero bueno, hay que convencerlo a este señor Donald Trump, ¿no? Que no es poca tipo, cosa, porque lo que me pregunto yo, para agregar a lo tuyo, Atilio, es si retirarse significa no enviar más armas a Israel, no tener mayor, digamos, respaldo de otro tipo, y esto significa bastantes problemas internos para Estados Unidos. Claro, ahora no creo. Para Estados Unidos, ¿no? En relación a Israel, no sé, Fernando, qué pensás, pero por ejemplo, en Estados Unidos están saliendo unas encuestas ahora en donde el nivel de rechazo al Estado de Israel ha llegado a límites nunca conocidos anteriormente. En Canadá, por ejemplo, casi el 85% de la población rechaza al Estado de Israel. En Estados Unidos estamos por encima del 65%, y mucha gente, y termino con esto, dice que en realidad si antes se concebía a Israel como una especie de proxy de los Estados Unidos, lo que ha pasado últimamente es que Estados Unidos se convirtió en un proxy de los caprichos del señor Netanyahu, que, como decía Fernando, si sale de la guerra, sale del gobierno y se va a la cárcel. Esta es la situación en la cual estamos. Y hay ahora. elecciones en octubre también en Israel. Así es. Así es. No, ahí me parece que hay que tener en cuenta una cosa, que es esto, lo que sí hay que señalar, no es un problema de Trump, es un problema del Estado profundo norteamericano, es un problema de la sobreexpansión militarista norteamericana, que claramente han tomado nota de que ya es el límite que tienen, es propio de la dinámica de la decadencia. Cuando lo decimos así parece que estuviéramos anunciando que se van a caer pasado mañana. Esto no es así, ¿no? Porque son la primera potencia mundial, la segunda comercial, la primera financiera, pero están en una etapa de decadencia, son conscientes de eso. El game del MAGA es el de nuevo, es la manifestación consciente de que están en una decadencia. Lo de Trump es una maniobra de gestión imperial. No sería distinta, es como lo que a mí siempre me interesa señalar es, si no fuera Trump y estuviera los demócratas o cualquier otro político norteamericano, un poquito más acelerado, un poquito más demorado, es decir, pero el redespliegue imperial, la caotización, la financiarización, el militarismo, la narcotización, la construcción de formaciones de violencia en América Latina, la caotización en Asia Central, la reconfiguración del Asia Occidental, eso necesitan, el cerco a China, eso necesitan, no es Trump, no es Trump el problema, por eso me parece, no obstante lo cual, lo que decías a ti, el problema de Israel está como nunca del 7 de octubre para aquí, con el genocidio mediatizado, lo ha aislado como nunca políticamente, pero no perdamos de vista que Israel, más que un proxy, porque siempre tenemos esa idea de jugar con la imagen del proxy norteamericano, Israel es el dueño. Es decir, Israel no tiene una relación de subalternidad con Estados Unidos. Israel tiene una relación simbiótica con Estados Unidos. Ellos manejan la Reserva Federal, los gobernadores que se ponen por elección, los que los pone la banca privada, los 11 gobernadores de la Reserva Federal, los ponen ellos. Manejan Wall Street, manejan el aparato militar industrial. Ahora manejan gran parte de las principales 9 Big Tech, manejan 7. Más allá de Israel o no Israel, yo diría el sionismo, más allá del Estado nacional, de la cuestión jurídico-política, el sionismo está enquistado en la producción imperial, y desde ahí, más allá de más acá del humor, del buen humor o mal humor que pueda generar en cuanto a construcción de consenso, no perdamos de vista que hay una relación ahí compleja, que hace que un Trump le diga, si no fuera por mí estarías preso, y lo grite por teléfono. Yo pensé que eran mentiras, después el propio Netanyahu dijo que habían hablado fuerte, pero que eso no tenga ninguna importancia, porque además Netanyahu es lo mismo que Trump. Claro. Israel va más allá de Netanyahu. Hay un problema, no perdamos de vista, hay factores de poder que están mucho más allá de la voluntad de los pueblos y que son las que están
tomando las decisiones de estos estados nacionales. Sí, tal cual. Yo escuchaba también unas reflexiones de Christian Nader que hacía referencia a eso, que no existe tal ruptura o aparente ruptura entre Israel y Estados Unidos, ni mucho menos por estos dichos de Trump, de que Netanyahu estaba loco, porque ambos dos son dos personajes circunstanciales del Estado profundo, uno del sionismo, el otro de Estados Unidos, y en definitiva es el imperialismo, ¿no? Es el imperialismo en un momento de crisis orgánica del capitalismo, en su fase imperialista, en un momento de cuarta revolución industrial. Ahora, eso, este compañero Nader decía que uno hace de policía bueno, el otro de policía malo, pero son las dos caras de la misma cuestión que ahora tienen que retirarse o replegarse de Irán, ¿no? Porque necesitan para continuar con sus negocios. Pero también decías algo interesante, hace unos meses, nomás el año pasado, se veía que el eje de la resistencia estaba muy golpeado, ¿no? Con la cuestión de Siria, los ataques a Hezbollah, también la guerra de los 12 días, o antes, previamente a eso, los asesinatos selectivos a la gran parte de la dirigencia iraní. Hoy vemos esta reconfiguración geopolítica que vos acabas de decir, que al revés, ¿no? Pareciera que a pesar de la guerra, a pesar de los crímenes, porque no nos olvidemos que aunque Irán no pierde, porque no podríamos decir que gana tampoco, pero no pierde, bueno, las pérdidas criminales sobre su población, las 168 niñitas de la escuela Minab y los miles de muertos, son una pérdida impresionante, pero bueno, hay esta reconfiguración interesante. ¿Cómo lo ves también en relación a China, la cuestión del canal del estrecho de Hormuz, de Bab el-Mandeb también? Bueno, ¿cómo considerar también la cuestión de la PAC sílica, en donde varios de los países que vos mencionaste antes, India y Emiratos Árabes, también forman parte de esta otra cadena que intenta construir Estados Unidos para contraponerse a la ruta de la seda? Bueno, en fin, te tiré un montón de cosas para ir completando la entrevista. El seminario, vamos. No, hay cosas que sí, vamos a tratar de abordar algunos. Lo del eje de la resistencia me parece que es bien interesante porque sí, el desprevenido suponía una victoria de Palestina, de Israel. El desprevenido suponía Gaza convertida en un malecón de lujo para los norteamericanos, los europeos y los israelitas, a expensas de la derrota de Hamas. El desprevenido suponía que Hamas era una banda armada, y no una identidad con una capilaridad profunda en el pueblo gazatí. Es decir, que hay un problema de comprensión, de entendimiento de cómo funcionan algunas de las cuestiones. No es lo mismo que la OLP o que cualquier otra organización, que son respetabilísimas y grandes compañeros y grandes amigos, pero digo, Hamas en Gaza no es la OLP en Cisjordania. Desde ahí lo del eje de la resistencia me parece, mira, lo de Yemen, producto justamente de China, que está pensando el mundo. China está pensando está pensando 3-4 movimientos por adelantado, está pensando en una reconfiguración del mundo. Yemen a expensas de la pacificación saudí-iraní. Con la llegada de estos sudairis, con la llegada de Mohammed bin Salman, que todavía no es rey, pero es el dueño de Arabia Saudita, con la llegada de Arabia Saudita, este muchacho que no era el indicado, no era el preferido, no era el que estaba preparándose para gobernar, por lo menos públicamente, pero sí se preparó para gobernar. Es un tipo que tiene una comprensión muy grande de la mínima sutileza de los movimientos geopolíticos, más allá de lo que es, ¿no? Y de sus crímenes y demás. Me parece que ahí se produjo una situación de oxigenación para lo que es los hutíes en Yemen, no solo los hutíes, sino la posibilidad de un gobierno nacional y la posibilidad de un Yemen que pueda encontrar su destino nacional. Eso es producto de la pacificación con Irán, eso es producto de la intervención china, y eso lo empuja a Arabia a distanciarse de Emiratos. De hecho bombardea una formación de emiratí que pretendía hacer un proceso de secesión en Yemen, y esa ruptura impacta también en Sudán, impacta en Congo. La ruptura emiratí saudí impacta en la nueva reestructuración geopolítica del Golfo. Me parece que hay que prestarle mucha atención a eso. Recordemos que Arabia forma parte de los BRICS. No, y los dos forman Emiratos también, claro. La diferencia de Bin Salman es que Bin Salman
se maneja tan, es una anguila. Entonces, Emiratos está en los BRICS. Bin Salman está candidateado a los BRICS y nunca lo votaron, nunca ingresaron del todo. Van a las reuniones, manda a su canciller, él nunca va. Pero digo, no solo bueno, eso en cuanto a los golf, en cuanto al golf, en todo caso, en cuanto a los espacios que comparten. Después, lo otro que preguntabas me parece, no perdamos de vista, por eso decía, una retirada que tiene que ver con la sobreextensión. Esto es casi la carta de Honorio a Britania, del emperador, ¿no? del Imperio Romano tardío, cuando le dice a Britania, le dice, financiense ustedes la defensa, pues nosotros no tenemos más un mango. Es Trump diciendo a la OTAN, pongan ustedes el 5%, pues nosotros no los vamos a defender. Es conciencia de la sobreextensión militar, que no va en contra, no nos creamos que va en contra del keynesianismo militarista del aparato militar e industrial. No creamos que ellos van a dejar de vender, porque está imbricadísimo. Busquen, hagamos un mapa de la relación de propiedad, el criterio de propiedad del aparato industrial militar norteamericano respecto del alemán, el francés y el británico. Esto es lo mismo. Digo, no es que está operando contra una de sus propias bases de sustentación, ¿no? que es lo que expresa el trumpismo. Desde ahí me parece que hay otro proyecto histórico, que es esto que está emergiendo. Yo siempre digo, hay para mí 3 tesis. Una es el declinacionismo del hegemón imperial, incapacidad hegemónica. El síntoma de eso, además, es la emergencia de la multipolaridad, que a la vez de ser síntoma es una tesis en sí misma, que es la emergencia de la multipolaridad. La multipolaridad hoy no es un proyecto histórico. La multipolaridad tiene un Brasil que no termina de definirse como potencia regional para comandarlo, para subordinarla respecto de su hegemón. Tiene una India con un proyecto como el Bharat de Modi, que no deja de ser supremacista. Tiene una Turquía neo-otomanista con el proyecto de Gran Turán, que no deja de ser supremacista y pretende... Bueno, la multipolaridad, tiene una China que pretendería, que está en el juego del desarrollo del capitalismo, que yo te diría, como Samir Amin y como dice Emilio, Atilio, como dicen ustedes, el capitalismo en esta etapa es imperialismo. No estoy diciendo que China es imperialista, pero digo... Habrá que reformular los términos de intercambio, los términos de producción, cuando haya condiciones de penetrar en la formación económica social global. China tiene otro proyecto, Rusia tiene otro proyecto. Lo que no podemos pretender es que el multipolarismo, ni BRICS, ni Organización de Cooperación de Shanghái, ni nada de eso es en sí mismo un proyecto histórico alternativo o un bloque histórico. Eso está muy lejos todavía de ser eso. Por eso, Estados Unidos, la tercera tesis, yo te diría, es declinacionismo, emergencia del multipolarismo, y producto del declinacionismo el redespliegue, no el repliegue, sino el redespliegue, la contraofensiva. Y en eso 4 vectores fundamentales: caotizan, narcotizan, financiarizan y militarizan. Y en eso se entiende cómo abortan el corredor norte-sur que abarca Rusia, India, Irán, cómo intentan construir una contrarruta de la seda para evitar que se consolide aquello que Mackinder en una tarde lluviosa londinense anunció, que dijo: si estos tipos resuelven el pivot continental, dominan el mundo. Se lo dijo los mismos. Y contra eso van. Impedir la ruta de la seda es porque eso puede suceder, eso está sucediendo. Y en ese sentido hay que entender, por eso yo insisto, no termina nada acá, ni con Trump, ni con cualquier otra formación política. Ellos van a necesitar penetrar, contener, y está planteado en sus documentos de defensa, no tanto en el de noviembre del 25, que es un mamarracho neomonroísta, pero digo que no tiene consistencia teórica, pero sí en el documento de defensa estratégica que hace el Pentágono, de enero del 26, lo publican 3 días después de secuestrar a Maduro, o 4. Me parece que ahí hay que entender. Y lo otro, si me permitís, para terminar, porque se nos va el programa, Fer. Es una cosita chiquita. Los tipos están queriendo, son pinky cerebro, quieren conquistar el mundo, están peleando por los minerales críticos, los minerales estratégicos. Eso está en sus documentos de defensa. Van por eso. China está muy adelantado con eso, Estados Unidos muy atrasado. No se trata de tenerlos, se trata no solo de tenerlos, sino también de ser capaz de convertirlos en términos productivos a los efectos que se están pensando. Y en eso están también con una derrota tecnológica grande. Claro. Bueno,
Qué intensidad de análisis, pero bueno, nos has dado muchas herramientas para seguir pensando la complejidad actual y te agradecemos mucho, Fernando Esteche, por tu presencia en Diálogo Internacional. Muchas gracias, Fernando. Un placer enorme, un placer estar con ustedes, de verdad. Hasta la próxima. Bueno, era Fernando Esteche. Y Telma, vos tenías para comentar algo de que Fernando mencionó, ¿no? ¿Qué pasa mañana? Claro, mañana, 14 de junio, Atilio me comentaba que coincide con el cumpleaños de Che Guevara. ¡Ay, bueno, Dios! Sí. Y bueno. Es así. Mañana, 14 de junio, cumple 80 años el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se hizo una mega fiesta. Ajá. Se hace una mega fiesta en los 80 años, que es en la Casa Blanca, mandó a armar ahora, por favor, ahí está. Wow. Ahí pueden ver en los que están en YouTube. Esa se llama La Garra. Y es un octógono, lo que está más abajo es un octógono, porque va a haber un mega show de artes marciales mixtas. Esto coincide, 14 de junio, también con el Día de la Bandera de Estados Unidos, que fue aprobada en 1777 por el Congreso Continental de las 3 colonias de América del Norte. Entonces, aprovechando el Día de la Bandera, Donald Trump festeja su cumpleaños en este octógono donde va a haber lucha libre, va a haber boxeo, va a haber jiu-jitsu, por eso se llama artes marciales mixtas, y construyó esta garra, que es un cubierto que pesa 700 toneladas y mide 30 metros de altura. Es más alta que la Casa Blanca, señoras y señores. Esto es en el jardín sur de la Casa Presidencial. No sé si ven alrededor que hay asientos. Las gradas. Las gradas. Hay butacas para 4.300 personas, más de 1.000 de ellas son de las Fuerzas Armadas. Y también, por supuesto, yo un poco en el artículo que sale mañana en el TAPE hago el chiste de la Roma, ¿no? Porque el emperador se va a centrar en primera fila, pero afuera de la Casa Blanca se va a conformar la fan zone, la zona de los fans, donde el pueblo con grandes pantallas va a poder ver este espectáculo de show. De lucha. El show lo preparó, la pregunta también que uno se debe hacer es si el norteamericano que paga sus impuestos le está contento con que 60 millones de esos impuestos vaya a este show. A festejar el cumple. Ahora, hay algo que también quiero agregar, esta es la parte, digamos, que nos burlamos un poco de este ego que tiene Donald Trump, que trata de buscar este show vinculado con el Día de la Bandera, vinculado con que el 4 de julio se cumplan 250 años de la independencia, porque la parte más seria y más grave es que también mañana va a ser el primer anuncio en televisión y se va a presentar, nosotros acá tenemos una muestra, el primer anuncio del Ministerio de la Guerra. Antes hablábamos del Ministerio de la Guerra, que había estado en Guantánamo. Bueno, la consigna, que es la paz a través de la guerra, es la misma que encabeza esa estrategia de defensa que nombró recién Esteche, y que es un llamado al ethos heroico de Estados Unidos y un llamado a los muchachos jóvenes para que se alisten para futuras guerras. Vamos a ver si podemos, por favor, lean el mail, o bueno, ahora es X, que el mensaje que escribió Donald Trump en su Truth Social, que es la cuenta social de él, su red social, a ver si sale. Ahí está. Ajá. Esta es, y abajo se ve el video que pone de los sucesos del Pentágono, ¿no? Un video que dura 1 minuto y que muestra entre comillas, heroicidad de Estados Unidos y del pueblo norteamericano. Él escribe acá: el espíritu guerrero ha regresado. Llamamos a nuestros mejores jóvenes estadounidenses a unirse a nuestra gran máquina de combate cuando sea necesario. Qué espanto, Telma. Horrible. Realmente. ¿Puedo hacer una acotación? Cumpleaños, entonces el 14, o sea, mañana también cumple Ernesto Che Guevara y 2 más. O sea, es
Trump está en muy mala compañía. Uno que cumple años mañana también es nada menos que Antonio Maceo, el héroe de la lucha del pueblo cubano por su independencia contra los españoles. Y el otro, que es muy cercano a nosotros, es nada menos que José Carlos Mariátegui. Bueno, está en una relación de fuerzas totalmente desfavorable. Claro, totalmente. El Che Guevara, Mariátegui y Maceo contra Donald Trump. Ganamos 3-1. Sí. Bueno, qué coincidencia, ¿no? Tremendo. No deja de ser muy lindo tu dato. Y esperemos que el espíritu combativo por la paz y por la dignidad humana de estos 3 héroes, de Maceo, de Mariátegui y del Che, puedan sobreponerse al espíritu inhumano y guerrerista de Trump que está relatando Telma. Vos mencionaste lo de Guantánamo y en realidad lo hablábamos fuera de programa, Telmi, pero le decimos a la audiencia que lo charlaremos más en profundidad en un próximo programa porque es muy grave, pero estuvo Pete Hegseth esta semana en Guantánamo, que ustedes saben es la base militar que de manera absolutamente ilegal tiene hace 128 años Estados Unidos en territorio de la isla de Cuba, y estuvo de cuerpo presente este señor que se hace llamar secretario de guerra y estuvo entrenando con los marines o con los milicos ahí yanquis en la base de Guantánamo y les dijo que estén muy alertas por cualquier circunstancia que podría desencadenarse ahí en Cuba. Así que bueno, este llamado a la guerra horrible y detestable, de guerra y de muerte, es lo mismo, ¿no? Al servicio, exacto, necrófila que tienen estos personajes y que atentan contra todo. Al servicio del gran capital. Que Cuba está en peligro inminente. La situación que se ha planteado ahora, desgraciadamente, es muy, pero muy delicada. Hay que estar muy alerta porque no sorprendería que lanzaran una operación militar, porque esto que así ha hecho Pete Hegseth, ir hasta el Guantánamo, era algo que nunca había sido hecho, por lo menos en gran parte del siglo XX. Durísimo. ¿Quién ganó el libro? Bueno, sí, se nos va el programa, se nos fue el programa, seguiremos el sábado que viene. Quédense escuchando, basta de sonceras, pero acá Leandro nos pasa la ganadora del libro. Es Natalia, su DNI terminado en 169. Te ganaste En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López, de Miguel Graciano, de Ediciones Continente, que lo podés pasar a buscar en la semana por la librería Badaraco, en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, chau Leandro, chau Gustavo, chau Atilio, chau Telmi. ¿Quién viene ahora, che? Ya les dije, pero lo vuelvo a decir. Basta de sonceras, quédense en la radio de las Madres de Plaza de Mayo y hasta la victoria siempre. Chau, chau. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM 530. Somos Radio.